Hey, AIESEC en Argentina, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín Antún y soy el ICI Char para AIESEC en Argentina justamente durante el año 2020. En este momento les traigo una de las entregas del ciclo de educación nacional que estamos entregando desde ICI TITAM para la red en este segundo semestre del año. En este caso vamos a hablar particularmente de el Case Solving Flow desde la instancia de ICI en adelante. Pero antes de comenzar con el contenido, dos recordatorios. El primero es que nos pueden seguir en @ICIBArgentina, donde van a encontrar un resumen súper concreto y conciso de cada una de las instancias que hemos entregado dentro del ciclo nacional de educación y aparte van a encontrar un montón de información útil acerca de todo lo que hace a la JD de ICIBI para darles, digamos, como soporte y coacheo a cada una de las operaciones y también a las estratégicas, así que les recomendamos siempre que utilicen ese canal de comunicación porque lo consideramos súper cómodo y efectivo. Y al mismo tiempo le dejamos un bit.ly con un feedback form para que nos puedan realizar cualquier tipo de propuesta o colaboración para mejorar en nuestra tarea de soporte y coacheo a ustedes que son la red argentina. Bien, habiendo hecho esa aclaración, muy sintéticamente vamos a pasar a lo que vamos a tratar en este video, que va a ser todo lo que es el Case Solving Flow de la instancia eCivi to eCivi, cuál es el template de un OCA, de un Official Case Application. Vamos a hablar cómo se lleva adelante el flow cuando el caso de calidad se eleva a nivel eCivi. Vamos a hablar de las consecuencias que eso implica. También vamos a abordar muy sintéticamente aquellos casos extraordinarios que se dan frente a situaciones muy particulares. Vamos a explicar brevemente también cómo funciona la tabla de compensación, simplemente como para que puedan leerla e interpretarla de una manera lo suficientemente adecuada para saber cuánto le pueden ofrecer de reembolso a un IPI que así le corresponda. Y por último vamos a finalizar con dos herramientas que consideramos desde eCivi que son sumamente interesantes y que en nuestra gestión nos han servido mucho, que son las consultas ante iCivi y el procedimiento para los acuerdos. Bien, habiendo presentado el contenido, vamos a arrancar en cuanto a lo que es el Case Solving Flow a nivel eCivi to eCivi. Como aclaraciones preliminares podemos decir que las partes reclamantes pueden elevar la disputa dentro del margen de un mes de la fecha en la que se dieron los hechos. eCivi puede aceptar o rechazar el caso si no hay suficientes pruebas o que el flujo de casos no se haya respetado. Y por último, el eCivi Char del Respondent Party puede rechazar el caso a nivel eCivi to eCivi si la fecha de violación ocurrió hace más de 12 meses de la fecha en la que se recibe el reclamo. Algunas aclaraciones en cuanto a esto. El primer punto es una regla que admite muchas excepciones, ya que en numerosos casos puede darse la situación en la que el IPI puede tomarse su tiempo para presentar el reclamo y puede esperar incluso hasta volver a su casa o a su país, sentirse lo suficientemente cómodo para poder organizar todas las pruebas y todo el relato para presentar un caso. Por lo tanto, el primer punto sumamente, admite un montón de excepciones, por lo tanto, ténganlo en cuenta, que se admiten casos aún luego de un mes, ténganlo súper en claro. Y por otro lado, también para, sobre todo, beneficiar la sinergia interna, más que todo en AIESEC en Argentina, nosotros como eCivi podemos rechazar elevar un caso que nos pidan desde algún ELSI por dos motivos. Uno, cuando no se haya respetado el flujo de casos, es decir, un ELSI que primero no haya intentado resolver el conflicto a nivel ELSI to ELSI, en donde se ven involucrados los VPs y los LCPs de las dos entidades, y eso no haya tratado de ser resuelto a su vez también por los distintos EMSIs, eCivi puede negarse a tratar el caso y decirle primero que se trate de solucionar a nivel local o a nivel EMSI to EMSI antes de tomar el caso. Y el otro motivo que habilita a rechazar el caso es que no hayan o no existen las suficientes pruebas necesarias para presentar un caso de calidad antes a nivel internacional. Esto no es por capricho del eCivi, sino porque si no se cumplen con estos mínimos, seguramente el caso o se pierde o ni siquiera va a ser considerado a nivel internacional. Entonces, también aclaramos eso, no es que eCivi se pone estricto o meticuloso o con un exceso de protocolo en cuanto a los requisitos, sino que, digamos, son ciertos mínimos indispensables para que un caso pueda ser al menos
tratado y considerado a nivel internacional y no desechado desde un principio. Y por último, y esta sí es una regla que es súper rigurosa, el reclamo tiene que ser presentado antes del año, es decir, antes de los 12 meses en el que haya ocurrido la infracción. Primera aclaración, el plazo de 12 meses comienza a correr a partir del momento de la violación, no del momento de la PRU, no del momento en el que se firmó el contrato, no del momento del RE o del CO o cualquier otra fecha, sino a partir del momento en el que se produce la violación. Esto tiene dos justificativos. Por un lado, hacer responsable a la entidad que no fue lo suficientemente orientada al cliente y se tardó más de 12 años en confeccionar el reclamo y elevarlo a nivel oficial, por un lado, y por el otro, proteger a la entidad reclamada, que en esos 12 años puede haber perdido muchísimas pruebas o todas las pruebas para poder defender su posición. ¿Bien? Entonces se entiende que el justificativo protege a ambas partes. Este es el flujo ideal de casos a nivel ICIBI, como ahí pueden ver. Primero el ELSI presenta la solicitud formal ante ICIBI, recordamos, lo tiene que presentar de manera adecuada. Esto significa que con todas las pruebas que hagan a su reclamo, por un lado, y habiendo acreditado que se intentó una solución a nivel ELSI to ELSI y EMSI to EMSI y no se solucionó. ¿Bien? Entonces, ICIBI agarra el reclamo, ve, controla esos dos requisitos y procede a redactar el mail oficial que por lo general comienza con un relato, un resumen, lo más conciso pero concreto al mismo tiempo de todos los hechos que han ocurrido. Sigue con todas las pruebas, perdón, con todas las pruebas que acrediten ese relato y finaliza con una cita textual de todas las cláusulas de las APIP que se consideran violadas. Bien, dentro de eso, una vez enviado el mail, tiene 48 horas el ICIBI del responding party para hacer una respuesta. La respuesta puede ser asumir totalmente la responsabilidad, asumir parcialmente la responsabilidad o negar totalmente la responsabilidad, ofreciendo, según el caso, pagar un reembolso o no. Bien, luego de la respuesta, el ICIBI que está reclamando vuelve a tener 48 horas para responder. Bien, y a partir de ahí no existe un límite de comunicaciones. Lo que se busca es que todas las comunicaciones sean hechas de buena fe y no tratando de ganar el caso, sino de realmente involucrarse a identificar cuál fue la realidad objetiva de los hechos y siempre proteger la experiencia del IPI, que si bien no ha obtenido una experiencia que se le prometió, por lo menos sea lo suficientemente reembolsado por esa experiencia fallida. Bien, se plantea de esta manera que el timeline ideal es de 168 horas en una negociación relativamente ideal. Lo cierto es que, como les dije, no hay un número de comunicaciones limitadas en el tiempo, por lo tanto, los ICIBIs pueden estar, no es lo aconsejable, pero pueden estar ilimitadamente mandándose mails dentro de las 48 horas o no. Por lo tanto, el timeline es solamente estimativo. También puede ocurrir que ese plazo de 48 horas sea extendido mediante una solicitud formal de cada uno de los ICIBIs cuando sea necesario comunicarse con un IPI, con un ELSI, buscar o recabar pruebas particularmente complicadas o se pide un espacio de consulta ante ICIBI. Entonces, tengan en cuenta que este plazo es un plazo ideal, pero puede ser extendido en el tiempo. Cuando existe una solución o un acuerdo, implica, y esto, o sea, tanto la solución como el acuerdo implica una compensación económica y los deadlines no sean respetados, la entidad que espera el monto a recibir puede elevar una OCA a ICIBI. Bien, entonces queda muy en claro esto, que haya habido un acuerdo o se haya resuelto el caso a nivel ICIBI to ICIBI y esto implique una compensación económica y no se pague en tiempo y en forma, ya vamos a ver los plazos más adelante, la entidad que no recibió el pago queda habilitada a presentar un OCA oficial ante ICIBI. Al elevar el OCA, se adjuntan todas las pruebas que hubo del acuerdo, o sea, todas las comunicaciones oficiales mediante mail, más cualquier tipo de screenshot de WhatsApp o cualquier otro tipo de prueba, la fecha en la que se llegó al acuerdo, el monto total de la compensación económica y cuál fue el timeline de pago si es que se pactó un pago en cuotas, por ejemplo. Bien. Si se confirma que hubo un retraso en el pago y se comprueba, la entidad responsable pierde automáticamente un OCA adicional. Bien. En estos casos, ahora vamos a hablar
de lo que es un OCA o un Official Case Application, que es cuando efectivamente a nivel ECB to ECB no se ha llegado a un acuerdo y ambas partes o una de las partes decide directamente elevar el caso a ECB internacional. Un caso solamente será aceptado por nivel ECB y con los mismos requisitos que debe chequear el ECB a nivel local. Es decir, se deben acreditar a nivel internacional que se agotaron todas las medidas previas, es decir, las comunicaciones LC to LC, MC to MC y ahora también las comunicaciones ECB to ECB y que no han llegado a buen puerto. Y por otro lado también que no se, con todas las pruebas que hacen al caso. No solamente todas las pruebas que inicialmente se discutieron en el caso ECB to ECB, sino que también acá se tienen que agregar la copia de toda la cadena de mails de las conversaciones entre los dos ECBs. ¿Bien? Después de que ECB confirma el proceso de un caso, la solución debe ser proveída dentro de un margen de 10 días. Entonces acá entendemos que cuando a nivel ECB to ECB teníamos como un plazo originario de 168 días que se puede extender mucho más allá, en el caso de ECB a nivel internacional cambia rotundamente, en donde es un plazo mucho más extenso, ya son 10 días, pero esos 10 días son improrrogables. ¿Esto qué quiere decir? Que en 10 días sí o sí va a haber una resolución por parte de ECB. Y por última cuestión acá, a nivel casos de calidad, ECB internacional es la última instancia para la resolución de casos. No existe la posibilidad de recurrir o modificar una solución que haya adoptado ECB según un caso de calidad. ¿Bien? Entonces, de acá podemos ver, digamos, cómo es el timeline. Lo vemos de acuerdo a nivel LC to LC. Pasan 96 horas de que no se llegue a ese acuerdo a nivel LC to LC. Se inicia el reclamo o la negociación ECB to ECB y dentro de esas, luego de esas 96 horas tenemos 148 horas, o más, porque les dije que los plazos podrían ser extendidos con el acuerdo de ambos ECB. Y luego de que se cumplen esas 148 horas o más, se decide presentar el caso oficial frente a ECB. Por lo tanto, ahí podemos ver, digamos, como muy a grandes rasgos, cómo sería el procedimiento desde el reclamo nivel LC to LC hasta un Official Case Application. Bien. Como habíamos dicho anteriormente, ECB puede rechazar un OCA bajo 4 condiciones. Bien, cuando uno o más de los reclamos sean inválidos, es decir, impliquen que se están reclamando cosas por fuera de las APIP, literalmente eso es el inciso 1. Cuando no haya ningún tipo de prueba adjuntada, o sea, cuando haya habido, por ejemplo, puede haber un relato excelente de los hechos, pueden identificarse todas las partes, puede citarse excelentemente las APIP, pero si no hay pruebas, literalmente sería la palabra de uno contra otro, por lo tanto, no se admiten, no se admiten OCAs sin ningún tipo de prueba adjuntada. El punto 3 habla de que cuando el reclamo no sea claro o haya dobles interpretaciones, esto implica que la redacción es bastante ambigua o puede llegar a traer conflicto, entonces también se pide mucho que se repase varias veces antes de enviar un OCA, porque la redacción tiene que ser lo más clara y concisa posible. Y por último, también lo puede reemplazar cuando la parte reclamante no hubiese respetado el template de una OCA que está dentro de los anexos de las API. Bien. Cuando acepta ECB un caso, ECB evaluará, digamos, todo el caso con todas las pruebas que se hayan presentado, tanto de una parte como de ambas partes. Lo importante de destacar acá es que ambos ECB se arriesgan a ganar o perder una OCA. ¿Esto qué significa? Que la parte reclamante, ECB reclamante, si se descubre que el caso no procede, es el que pierde una OCA. O sea, es como súper delicada la situación, entonces lo que se busca con esta condición es que se trate de arreglar antes o se trate de estudiar muy bien el caso antes de elevar un caso oficial, porque si se reclama un caso oficial y resulta que no procede, que se pierde, esa entidad que reclama pierde una OCA. Bien. Además, hay que tener en cuenta que cuando el reclamo parece acá ser procedente, pero al mismo tiempo no haya las suficientes pruebas o las pruebas que haya no sean lo suficientemente claras para sostener el reclamo, también se va a desestimar y se va a asignar un OCA perdido a la parte reclamante. Por lo tanto, estas dos condiciones son sumamente específicas, orientadas a que
la entidad no reclame por reclamar, sino que lo haga con fundamentos y de una manera correcta. Bien. De esta manera, acá pueden ver en la pantalla bastante detallado cómo es el procedimiento en cada uno de los puntos y cómo se da ese timeline desde 168 horas hasta los 7 días. Bien, no me voy a detener en cada uno de estos puntos porque fue un poco lo que fui hablando en las slides anteriores, pero se lo comparto como para que puedan tener ahí una idea de cómo y de qué manera se van dando cada una de esas instancias. Siempre aclaro que estas instancias pueden particularmente verse extendidas. Bien, en cuanto a lo que es la solución de un caso de calidad a nivel ya oficial ante ECB, cuando por lo general ocurre que envuelven compensaciones económicas, que por lo general siempre sucede de esta manera, tiene un periodo máximo, o sea, el ECB responsable tiene un periodo máximo de 6 meses para pagar al menos el 50% del monto total al IPI y un plazo máximo de 12 meses para pagar el 100%. Esto queda claro porque no hay posibilidad de hacer interpretaciones intermedias en estos supuestos. Por lo tanto, si existe un timeline en donde la entidad que tiene que pagar se ofrece a pagar el 80% al noveno mes y el 20% al décimo mes, ese plan de pagos está en infracción de las APIP. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la entidad, independientemente del plan de pago e independientemente de si la otra entidad la acepta o no, eso es algo que va a controlar ECB, la mitad del pago sí o sí debe hacerse antes de los 6 meses y antes del año la totalidad del pago. ¿Bien? ¿Qué ocurre cuando no paga? Cuando una entidad pierde un caso oficial a nivel internacional y no paga, el pago al IPI es efectuado por AISEC Internacional y el monto de lo que haya tenido que pagar AISEC Internacional es asignado a la entidad responsable a modo de deuda y se le asigna un NOCA adicional. Por lo tanto, cuando se pierde en un caso de calidad oficial, lo más recomendable siempre es pagar en tiempo y en forma, porque si no, se va a terminar pagando igualmente, porque eso va a ser considerado como deuda de la entidad hacia AISEC Internacional y no va a haber perdido un OCA, sino que va a haber perdido 2 casos oficiales. ¿Bien? Entonces, habiendo hecho esas aclaraciones, repasamos como último que el timeline para resolver un caso es de 168 horas o más en el caso de ECB to ECB y de 10 días como máximo si el OCA se presenta oficialmente ante ECB. Y en cuanto a lo que es la compensación económica, existe un plazo máximo de 6 meses para pagar al menos el 50% y un plazo máximo de 12 meses para pagar la totalidad. ¿Bien? En estos casos, ahora vamos a abordar de que en ciertos casos existe la posibilidad de que se apele, es decir, de que no se acepte la solución que ha adoptado ECB sobre un caso de calidad que se ha sometido a su decisión, pero estos casos son sumamente excepcionales y no existe la apelación por la apelación misma, o sea, no existe la posibilidad de discutir una solución simplemente porque no estoy de acuerdo con la interpretación que se le han dado sobre las APIP, sino que únicamente se habilita la posibilidad de admitir la apelación cuando yo acredito que tengo nuevas pruebas que no tenía en ese momento y que pueden cambiar la decisión. Solamente de esa manera. ¿Bien? En caso contrario, la decisión, como dijimos en un principio, es final y irrecurrible. Por lo tanto, que quede claro, únicamente se pueden apelar las decisiones de ECB cuando se acrediten que existen nuevas pruebas que puedan efectivamente cambiar la decisión de ECB. Si no, queda firme y se debe pagar. En cuanto a las consecuencias, la principal consecuencia que tiene perder una OCA implica perder full membership a nivel internacional. Esto que implica, entre muchas otras consecuencias, el efecto de perder voto en las asambleas internacionales. Bien, por lo tanto, podemos entender que perder un caso de calidad tiene una sanción muy grave. Más allá de eso, lo que se ha establecido a nivel internacional es un margen de tolerancia que es bastante estricto igualmente, que se admite solamente un caso de calidad perdido por cada 1000 experiencias que se hayan entregado. En este punto se aclara que no son cada 1000 approves, sino cada 1000 REC, porque son cada 1000 experiencias entregadas, entonces cada 1000 REC. De esta manera, pongo a modo de ejemplo al nivel estricto que se plantea a nivel internacional. Si una entidad entregó 1500 experiencias y pierde una UCA, mantiene full membership y puede votar en una asamblea internacional. Pero si esa entidad ha perdido 2 casos de calidad
y ha entregado al mismo tiempo 1.999 experiencias, o sea, no 2.000, sino una menos, pierde full membership. Entonces, como para que tengan súper claridad que el margen de tolerancia es mínimo y súper estricto. ¿Bien? También hablamos de que pueden darse ciertos casos extraordinarios. ¿Cuáles son estos casos extraordinarios? Es cualquier situación de emergencia, ¿no? O cualquier situación que implique que no se están asegurando las condiciones básicas de vida a un IPI. Esto puede tratarse de falta de alojamiento, es decir, que el IPI quede literalmente en la calle, que no se le esté pagando salario al IPI en los casos de las oportunidades rentadas, o se produzcan cualquier situación de peligro, ya sea natural, sanitaria, civil, política, etcétera, que coloque a una situación de emergencia al propio IPI o le haga peligrar esas condiciones básicas de vida. Bien, en ese caso, lo que tiene que hacer la entidad responsable es contactarse urgentemente con el ECB Chair responsable de Host Entity, donde se está produciendo este peligro. Y obviamente tratar de tomar una solución en conjunto. Si el ECB Chair no obtiene respuesta del ECB Chair de Host Entity, va a enviar un correo electrónico a la ICB Chair a nivel internacional en formato zip con un relato totalmente concreto y específico de toda la situación que se está dando y acreditar que se intentó poner en contacto con la entidad demandada y la entidad demandada o no respondió o no dio una respuesta adecuada. Bien, habiendo enviado ese correo a nivel ICB internacional, se va a tomar una decisión o un curso de acción dentro de las 48 o 72 horas de recibido ese correo. Por lo tanto, podemos ver que es un plazo mucho más corto y lo que se busca, bueno, justamente es dar una respuesta mucho más efectiva. Recordemos que para resolver un caso de calidad común y corriente, digamos, existe un plazo de 10 días. En casos extraordinarios, que somos los que estamos trabajando ahora, el plazo se reduce a 3 días. Algunas cuestiones a tener en cuenta. Si Responding Entity no implementa la solución establecida por la ECB Chair dentro de las 72 horas posteriores a ser enviada, Responding Entity pierde automáticamente una OK, más allá de cualquier otro tipo de consecuencia que le pudiese corresponder en el caso concreto. Entonces, ahí como vemos, no solamente existe un plazo de 3 días para que ECB Chair establezca un plan de acción o un call to action, sino que ese plan de acción o ese call to action debe ejecutarse necesariamente dentro de las 72 horas siguientes. Bien, en aquellos casos en los que la situación involucre a un global partner en algunas oportunidades internacionales en donde participan algún stakeholder a nivel internacional, esta solución también puede tomarse en sinergia o en conjunto con el Global Coordinator, que depende de ISEC Internacional, y también tiene 72 horas para implementar esa solución que se implemente. Valga la redundancia. Y vamos a empezar concluyendo esta instancia educativa con una herramienta que a la gestión ECB Titan le ha resultado sumamente útil, particularmente a mí como ECB Chair, que son las consultas ante ECB. Literal, es una herramienta súper útil porque permite evitar un caso de calidad con todas las formalidades que eso implica, pero al mismo tiempo poder lograr un análisis súper concreto y súper objetivo, sobre todo, de la realidad de los hechos que ha acontecido con respecto a un determinado caso de calidad y a las cláusulas de las APIP que se encuentran presuntamente violadas. Bien, ¿cómo se tiene que presentar este tipo de consultas? Como si se fuese a presentar una UCA, pero se titula espacio de consulta. Bien, obviamente en inglés. En estos espacios de consulta, ¿qué se hace? Se hace un relato lo más claro y objetivo posible. De vuelta, acá lo que no se busca es ganar o perder un caso, sino es buscar la verdad de los hechos y proteger los intereses de nuestros consumidores. Entonces se presenta un relato lo más claro, objetivo y específico posible de los hechos. Se adjuntan todas las pruebas, no solamente las pruebas que me beneficien a mí, sino todas las pruebas que puedan llegar a existir. Bien, y en el caso de las consultas más completas, también lo que se busca es indicar alguna posible respuesta. Es decir, por ejemplo, desde ECB Argentina nos llega conocimiento de un hecho determinado, relatamos el hecho, acreditamos todas las pruebas que sostienen ese hecho y finalizamos diciendo, bueno, desde ECB Argentina consideramos que la solución adecuada en este caso sería esto, esto y esto. Bien, una vez que se envía esa respuesta a ECB, también lo que se recomienda es que poner en copia a
al otro ECB, porque lo que se busca acá, de vuelta, no es ganar o perder, sino siempre identificar la verdad de los hechos. Entonces, si no hay nada que esconder y jugamos de manera transparente, como debemos manejarnos, ponemos en copia al otro ECB para que también tenga un plazo para efectuar cualquier tipo de aclaración o agregar pruebas o etcétera para poder, digamos, lograr una imagen lo más completa posible de todo lo que ha pasado. El relato, las pruebas y citando a las API. Bien. Luego de esto, ICB tiene un plazo de 72 horas para responder esa consulta de la manera más completa posible. Bien. Y luego de esta manera igualmente no hay un timeline definido, por lo tanto, las entidades pueden hacer todas las consultas que consideren pertinentes y ICB irá respondiendo a medida que se vayan aclarando algunos puntos. Seguramente pueden haber otros puntos en discordia o en conflicto, entonces es como un camino que se va construyendo paulatinamente. Siempre cabe aclarar que ICB tendrá un plazo de 72 horas para responder los espacios de consulta, mientras que las distintas entidades siempre tendrán un plazo de 48 horas para volver a hacer preguntas o volver a pedir aclaraciones o seguir agregando pruebas o etcétera. Cabe aclarar que estos plazos sí son súper rigurosos, entonces, si dentro de las 48 horas ninguna de las entidades realiza ningún tipo de aclaración o vuelve a realizar ningún tipo de pregunta, se da por concluido el espacio de consulta. ¿Bien? Algunos consejos para llevar adelante las consultas ante ECB, que son consejos que nos hacen a nosotros como ECB y nosotros desde ECB se las trasladamos a ustedes para que sepan de qué manera, o qué información nosotros le vamos a pedir a ustedes para poder confeccionar una consulta de la manera más clara posible. Primero, antes que nada, tener como la idea de un trasfondo completo de toda la información importante. De vuelta, no es dar nuestra versión de los hechos, sino de tratar de demostrar o poner en la mesa cómo fueron la totalidad de los hechos, con aquellas circunstancias que nos pueden beneficiar, con aquellas que quizás no tanto. Por otro lado, adjuntar todas las pruebas disponibles. Eso también es muy importante, porque si se acredita que un ECB presentó determinadas pruebas y las otras no las presentó o las ocultó deliberadamente, actuando de mala fe, se puede abrir un caso de calidad al propio ECB que puede llegar a implicar distintos tipos de consecuencias, incluso lo más grave puede ser la desvinculación del ECB de la entidad. Bien, por lo tanto, adjuntar siempre todas las pruebas que se tengan disponibles. Por otro lado, también estudiar bastante profundamente las APIP para poder esbozar algún tipo de propuesta de solución siempre en base a las APIP, como decir, nosotros consideramos que se han violado las APIP en tal cláusula, en tal cláusula, en tal cláusula, por estos motivos. También hay que tener en cuenta que la redacción de las preguntas debe ser de la manera más clara posible para que se entienda. Tengamos en cuenta que por lo general no, todos los mails ante ICB se tienen que redactar en inglés, pero pocas de las personas son ingleses nativos. Por lo tanto, tenemos que repasar previamente varias veces nuestra redacción de gramática del inglés para tener en claro que primero, que el relato ha sido claro y segundo, que las preguntas también son claras. También hay que tener en cuenta que el relato de los hechos debe ser de la manera también lo más cronológicamente posible y siempre etiquetando con las pruebas que acrediten esos hechos, porque si no, en definitiva, es la palabra de uno contra otro. Un dato que no es menor, es un detalle, pero no es menor, siempre tiene que estar redactado con letra en color negro, porque si no, literal, ICB no las responden. Y en los casos en los que no se adjunten las pruebas en el propio correo, sino que se adjunten links a un GB Drive, por lo general asegurarse de que se dé acceso a esa carpeta, porque si no, literal, vamos a haber perdido 72 horas, literal, esperando a que se dé acceso a esa carpeta para volver a esperar luego después 72 horas. Y por último, recordarles también, siempre todo este tipo de consultas se realizan en inglés, por lo tanto, repasar 1 o 2 veces lo que se redacta para tener, digamos, la seguridad de que se ha sido claro en lo que se quiere manifestar o preguntar. En cuanto al acuerdo, que también considero que es como una herramienta súper útil, o por lo menos lo ha sido para la gestión que me ha tocado liderar, se puede llevar adelante durante cualquier punto del proceso. Esto implica, la situación puede encontrarse en nivel LC to LC, MC to MC, ECB to ECB, o haberse ya iniciado un Official Case Application. En cualquier caso, si se llega a un acuerdo,
se paraliza cualquier instancia de la que se haya llevado adelante y se empiezan a discutir los términos del acuerdo y es indispensable para que el acuerdo quede válido la aceptación de las dos partes, es decir, que una de las partes ofrezca el acuerdo admitiendo su culpa y la otra de las partes acepte los términos y condiciones de ese acuerdo, principalmente la compensación económica en cuanto al monto y a la forma de pago. Bien, por lo general, ese tipo de tablas, hay un anexo que es el anexo 2 de la APIP, en donde, digamos, se deja plasmado el acuerdo, pero puede darse la situación en la que ese acuerdo no se cumpla. Entonces, en los casos en los que no se cumple el acuerdo, obviamente ese acuerdo queda sin efecto y se retoma la gestión del caso desde el punto en el que se había suspendido previamente. Bien, en cuanto a los métodos de compensación financiera, que es un elemento súper importante a tener en cuenta, se puede hacer en efectivo siempre y cuando cumpliendo la legislación internacional. Esto implica que toda transferencia de dinero en efectivo, dependiendo de los montos, se tienen que pagar determinadas tasas o impuestos, entonces siempre teniendo en cuenta el pago de esas tasas o impuestos. Transferencias bancarias, en donde por transferencia bancaria, al ser movimientos todos declarados, de dinero todo declarado, todos los impuestos, tasas o etcétera, ya vienen incorporados dentro de lo que es la propia transferencia bancaria. O pueden hacerse a través de los pagos en línea, como PayPal, por ejemplo, o a través de casas de cambio internacional como Western Union. Bien, entonces también tener en cuenta que este tipo de plataformas o de empresas suelen tener algún tipo de tarifa o impuesto privado para, por todos los gastos administrativos que implican este tipo de servicios. Bien. En cuanto al reembolso, es indispensable poder individualizar cuáles son las circunstancias por las cuales el IPI accede a ese derecho de ser reembolsado. Bien, o sea, no es que el reembolso se hace de manera abstracta en un monto determinado, sino que se tiene que identificar, bueno, por determinada violación a las APIP, corresponde al IPI indemnizar por cada día de hospedaje en un hotel, o corresponde indemnizar al IPI por los pasajes de avión, o por el IPI fee, etcétera, etcétera. De esta manera, los tres pilares fundamentales para poder determinar el monto del reembolso son las APIP, es decir, identificar la violación que se establece en el documento, y en el propio documento, ya lo vamos a ver inmediatamente en el slide siguiente, establece cuál es el monto que se tiene que indemnizar o el tipo de indemnización que se tiene que llevar adelante. Ese es como el primer pilar. El segundo son los hechos, o sea, que efectivamente el IPI se haya quedado en la calle y haya tenido que pagar de su bolsillo un hospedaje en un hotel, por ejemplo. Ese es un hecho, o que haya dejado de percibir el salario del OP Taker, entonces tenga que, no sé, seguir viviendo, gastando de sus ahorros o de transferencia de su familia del exterior o etcétera. Y el tercer y último pilar es justamente las pruebas de eso, o sea, que el IPI pueda presentar un ticket de, no sé, de la transferencia que la familia le tuvo que hacer para poder continuar viviendo acá, o el contrato o la factura que le expidió el hotel durante los días que se estuvo hospedando, etc. Bien, entonces esos son los tres pilares, las APIP o las cláusulas que ya han sido violadas, los hechos y las pruebas que acreditan los hechos. ¿Cuándo puedo iniciar un reclamo? Como les había anticipado anteriormente, todo reclamo tiene un plazo máximo de 12 meses, es decir, un año, y también les recuerdo esto, es un año a contar a partir del momento de la infracción, no del momento del approve, no del momento del approve en expa, del contrato con el IPI, de la fecha de red, de co, de lo que sea, sino a partir de la fecha de la infracción efectiva. ¿En qué prueba puedo basarme? Básicamente en las que admiten los documentos de las APIP y la legislación local del país en donde se produce la infracción. Pero como a modo de anticipación podemos dejar como súper en claro que a nivel de pruebas existe un principio de una extensión absoluta. Se admiten pruebas que van desde un correo electrónico, screenshot de conversaciones de WhatsApp, fotos, videos, output de entrevistas o testimonios que estén firmados por la persona que se hace responsable, etcétera, etcétera. ¿Bien? Acá les damos, como les había dicho hace un momento, una tablita para que vean dos ejemplos, en realidad son, de cómo es la tabla de compensación de reembolso. ¿Ven? Esto es un anexo de las APIP en donde ven en la primera columna la violación, o sea, cuáles son aquellas conductas que implican una violación a las APIP.
ven una acción que es justamente cuál es ese call to action o ese plan de acción que se tiene que llevar inmediatamente para poner fin a la violación de la primera columna y quién es el responsable en la tercera columna, o sea, quién es el que tiene que llevar adelante la acción de la segunda columna, ¿ok? Y vamos a finalizar con un fast checklist de todo lo que tiene que tener la información, ya sea para comunicar a ICIBI que hay un caso de calidad o elevar directamente un OUCA ante ICIBI o llevar adelante una consulta ante ICIBI. Siempre toda esta información es la que se requiere antes de ponerse en contacto con ICIBI para realizar cualquier tipo de consulta. Se tiene que tener especificado el producto, si es un GB o un GT, en alguna de sus dos variables, el nombre del IPI, el ID del IPI, el sending entity y el host entity, y acá se tiene que especificar no solamente el ELSI, sino también el EMSI. Recordemos que por lo general estos reclamos son internacionales, por lo tanto hay que especificar el país y el ELSI de ese mismo país. El nombre de la oportunidad, el ID de la oportunidad. De vuelta, como les decía, un relato lo más claro y específico posible de todos los hechos que se han ido ocurriendo y cuáles son las violaciones de las APIP de esos hechos. Bien, o sea, decir todo lo que ha ocurrido y hacer esa vinculación con cuáles son las cláusulas de las APIP que se consideran violadas o incumplidas. La fecha en la que el IPI se quejó por primera vez, que es, digamos, que se tiene en cuenta para ver si se pueden archivar o no estos reclamos, si se ofrecieron soluciones, y si sí o no, ahí está el yes or no, si hubo comunicación a nivel ELSI to ELSI y, de ser posible, identificar las fechas en las que se iniciaron y se concluyeron las comunicaciones ELSI to ELSI, si hubo un acuerdo a nivel ELSI en algún momento, si hubo un acuerdo sí o no, y si se cumplió sí o no, si se iniciaron comunicaciones ICIBI to ICIBI, también de en qué fecha se iniciaron, en qué fecha concluyeron. Si se llevaron adelante algún tipo de consulta ante ICIBI, cada consulta ICIBI tiene un número de ticket para poder identificarlo de una manera más exacta, entonces también se establece si se hizo o no algún tipo de consulta ante ICIBI y cuál fue la propuesta de solución que plantean a nivel internacional. Si se llegó a algún acuerdo a nivel ICIBI, si se llegó a un acuerdo o no, sí o no. Si se presentó efectivamente un OUCA oficial y también especificando la fecha en la que se eleva el OUCA y también un ticket que, al igual que todos los espacios de consulta, cada caso oficial tiene un número de ticket para poder identificarlo de una manera más clara. Y si tuvo un tipo de resolución final ese OUCA. Estos son los casos en los que, o sea, este último punto solamente aplica en los casos en los que se solicita la apelación de la decisión final. Entonces, cuando se quiere apelar, también se tiene que agregar la fecha en la que se obtuvo una resolución final por parte de ICIBI. Bien, bueno, esto ha sido todo lo que ha sido el Casing Solving Flow desde la instancia de ICIBI en adelante. Esperemos que tengan que usar nunca o casi nunca todo este tipo de información, porque lo que buscamos siempre es que se entreguen verdaderas experiencias de calidad que desarrollen liderazgo, pero eventualmente este tipo de cuestiones pueden fallar y bueno, es importante que sepan o que tengan a mano toda esta información para cuando les toque enfrentar algún tipo de situación conflictiva. Bien, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su tiempo.